En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, derrama tu Santo Espíritu en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Padre Santo, tu Santo Espíritu. Serán renovados nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras familias, nuestra iglesia. Padre, envía el Espíritu prometido por nuestro Señor. Padre, envía el Espíritu prometido por nuestro Señor. Padre, envía el Paráclito prometido por nuestro Señor. Padre, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, con la intercesión de la Virgen y de San José. Amén. Queridos hermanos, Cuaresma es un tiempo en el que nosotros debemos de hacer lo siguiente. Necesitamos prepararnos. Cuaresma es tiempo de oración, tiempo de limosna, de ayuno, pero más que todo es tiempo de arrepentimiento. La Sagrada Escritura menciona muchas cuaresmas. De hecho, el hombre de las cuaresmas o de las cuarentenas es Moisés. Moisés vivió 3 cuarentenas, nos dice en el libro de los Hechos. 3 cuarentenas. 40 como egipcio, 40 como pastor y 40 sacando al pueblo de Israel. Y luego se aventó otros 40 años por el desierto y luego se aventó 40 días arriba orando para que le dieran las tablas de la ley, y después de que bajó y destruyó las tablas de la ley, se aventó 40 días pidiendo perdón porque el pueblo había adorado el becerro de oro. O sea, Moisés era un hombre que vivió las cuaresmas como usted no tengo una idea. Se la pasó de cuaresma en cuaresma, de cuarentena en cuarentena. Tiempos preciosos para entender. Cuaresma es un tiempo maravilloso para entender el plan que Dios tiene trazado para nuestras vidas. Y en la Biblia se menciona que Noé estuvo 40 días en el agua. Moisés, pues ya les expliqué las cuarentenas. Elías, 40 días también en el desierto. Y de quién les voy a hablar es de Jonás. En el libro de Jonás, la Biblia nos habla de otra cuarentena. Otra cuarentena. Es interesante saber acerca de Jonás. Jonás es el típico profeta que no quiere a los gentiles, que no quiere a los pecadores, que si por él fuera, era como los hijos de Zebedeo, como Santiago y Juan, que dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos que baje fuego del cielo para acabar con estos samaritanos? Si por ellos fueran, hubieran pedido bajar el fuego del cielo y acabar con toda esa gente que para ellos era pecadora y malvada. La palabra de Dios nos dice que Jonás no quería ir a Nínive y que agarró un barco y se fue en sentido contrario. El mar lo detuvo, se encrespó el mar hasta que dicen: ¿cómo le hacemos? ¿Quién anda mal con su Dios? Dice: yo. ¿Y cómo se calma esto? Pues échenme al mar. Y lo echaron al mar. Un gran pez se lo tragó y fue y lo escupió en la playa para que fuera a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que fuera a Nínive y que predicara la conversión. Nínive era una gran ciudad. Se hacía caminando 3 días. O sea que era grandísima la ciudad. Y el primer día él predicó, gritó: dentro de 40 días Nínive será destruida. Escuchen. Por segunda vez Yahvé habló a Jonás diciéndole: prepárate y vete a Nínive. Estoy leyendo del libro de Jonás, capítulo 3. Este libro de Jonás es muy interesante. Jonás, capítulo 3.
versículo 1. Por segunda vez, Yahweh habló a Jonás diciéndole: prepárate y vete a Nínive, la gran ciudad, para anunciarles el mensaje que yo te comunique. Jonás se preparó y marchó a Nínive, de acuerdo con la orden del Señor. Nínive era una gran metrópoli, con un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a atravesar la ciudad y caminó un día entero proclamando: en el plazo de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios. Organizaron un ayuno. Grandes y pequeños se vistieron de sayal. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive, que se bajó del trono, se quitó el manto, se cubrió de sayal y se sentó en la ceniza. Luego les mandó proclamar en Nínive este decreto del rey y sus ministros: que hombres y bestias, ganado mayor y ganado menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua. Que hombres y animales se vistan con sacos ásperos e invoquen a Dios con insistencia, y que cada uno se convierta de su mala conducta y de sus acciones violentas. A ver si Dios se arrepiente y se compadece, se aplaque el ardor de su ira y no perecemos. Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, Cuaresma, una cuarentena, un tiempo de preparación, cuarentena. Por ejemplo, las mujeres cuando tienen un bebé hacen lo que llaman la dieta, son 40 días. Las personas que se enferman de hepatitis las ponen en cuarentena. A veces son más de 40 días, a veces menos, según el cuerpo. Pero es un tiempo de preparación, una cuaresma. La cuaresma de Nínive era algo así como irse a Las Vegas. Nínive era una gran ciudad llena de pecado. Hagan de cuenta como cuando la gente va a Las Vegas y dice: lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Era increíble el pecado, las muertes, los asesinatos. Tenían una diosa ahí para prostituirse, como ustedes no tengan una idea. Ishtar, la diosa Ishtar. Y que es lo mismo que una diosa, Astarte. Es la misma. Y esta diosa era la diosa de la prostitución, de las rameras. Hacían una tremenda, con un tronco de árbol, hacían la figura de ella. Y la representaban con una rama grande, ramas cuando estaban en primavera, floreando. Porque era el momento en que los animalitos empiezan a copular unos con otros para procrear. Y decían que era el tiempo en que se le debe dar culto a esta diosa, Astarte, que ellos la llamaban Ishtar, y que esta diosa era una diosa de la prostitución, donde había homosexuales, lesbianas, hombres degenerados, y allí se batían todos contra todos. Era una ciudad de pecado, Nínive, la gran ciudad. ¿Y qué hace Dios en esta gran ciudad? Pues era un grito, un clamor. Cuando hay demasiado pecado y abuso a las mujeres, demasiadas muertes de adultos, de niños,
la sangre grita, clama hasta Dios. Algo así como Ciudad Juárez, desde aquí donde yo les estoy predicando. Hagan de cuenta, como esta ciudad, una ciudad de pecado. El pecado es una desviación. El hombre se desvía. La manera de actuar, por ejemplo, de una lesbiana, de un homosexual, de un adúltero, de un borracho, es una desviación. Inclusive adulterio viene de eso, adulterum, que quiere decir irte por otro camino. El adulterio es irse por otro camino. Los pecados de homosexuales, lesbianas son desviaciones psicológicas. El alcoholismo es una desviación. Empiezas por tomar por la gula y terminas echándote a perder todo tu hígado y toda tu persona. El pueblo se va desviando de Dios, se va desorientando, se va alejando y cuando menos pensamos ya está muy lejos. Por eso Dios mandó a Jonás. Siempre se necesitan profetas. La palabra profeta viene de profemi, proferir, proclamar. Un profeta es el que proclama, el que insiste a tiempo y a destiempo, el que grita los pecados, denuncia los pecados y habla también del amor de Dios y del perdón de Dios. El pecador, al escuchar, se quebranta. Un profeta siempre llegaba quebrantando, golpeando, machacando, para que el corazón, al quebrantarse, se volviera sensible. Porque el corazón de piedra es la cosa más terrible. Por eso, todos los profetas sabían del poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder tremendo, tremendo. Y todos los profetas, como Jeremías 23, 29, mire lo que dice el profeta en el capítulo 23, versículo 29. Escuche este texto. ¿No es mi palabra como fuego? Entonces ellos sabían que la palabra de Dios es como fuego, que quema, que purifica. Oráculo de Yahvé, ¿no es mi palabra como fuego y como un marro que golpea y quebranta la peña? ¡Pum! ¡Pum! Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo confío más en la palabra que en mis propias palabras y hasta que en los testimonios de los hombres. Si predicas la palabra como se debe de hacer y hablas y la palabra machaca y la palabra quebranta, la palabra hace volver los corazones a Dios. Más que una persona que se pare y dé testimonio. La palabra llega hasta donde nadie llega. La palabra llega hasta el tuétanos de los huesos. Y la palabra es como un marro. Cuando se usa la palabra, cuando predicas, enseñas con la palabra, quebranta. Por eso los profetas sabían eso. Entonces llegaban los profetas y predicaban la palabra de Dios. Como fuego, como marro golpeando. ¡Qué belleza! Por segunda vez, Yahweh habló a Jonás diciendo: prepárate y vete a Nínive, la gran ciudad, para anunciarles el mensaje que yo te comuniqué. Entonces el profeta hablaba de parte de Dios. Anuncia y denuncia. El profeta anuncia las maravillas de Dios, pero también denuncia el pecado. Y siempre el profeta, profemi, proferir, proclamar, el que habla de parte de otro, el que habla de parte de Dios. Un profeta es el que habla de parte de Dios. Les dirás lo que yo te comunique. Jonás se preparó y marchó a Nínive de acuerdo con la orden de Yahweh. Él se preparó. Oración, ayuno. Un buen profeta ora y ayuna. Un buen profeta no le gana la gula. Domina la gula.
La manera que tiene el demonio de hacernos caer a la gran mayoría es por la gula. Y casi todos decimos, ay no, es que el ayuno no, me duele la cabeza, me duele aquí, me duele acá, me duele por acá. Nos justificamos. Es que ya estoy muy grande, ya estoy muy viejo, ya no puedo ayunar. Ah. Y a veces, cuando son los días de ayuno, el miércoles de ceniza y el viernes santo, hasta tarde nos levantamos, porque como se hace con una comida al día, pues se levantan a las 12 y entonces a la 1 es la comida, pues lo agarra como almuerzo. Y ya en la tarde pues se avienta un pan con café y dice es ayuno. Nunca comemos tan sabroso como en Cuaresma. En Cuaresma, pescadito, torrejitas, no se diga, ¿eh? Chacalitos o guachales, como les llaman allá en el sur, o las tortitas de camarón, los romeritos, el pipián, los chiles rellenos, el pescadito así, zarandeadito. Y todavía, un buen plato de capirotada con un vaso de leche y estamos ayunando. Ay, qué tiernos, no me digan. Nunca comemos tan sabroso como en Cuaresma. Nosotros los católicos inventamos la comida de Cuaresma. ¿Sabe para qué la inventamos? La inventamos para no ayunar. El ayuno es importantísimo, todo profeta lo hacía. Ayunaban, todos los profetas sabían ayunar. ¿Y sabe cómo ayunan los judíos? Comen, por decir ahorita, en la noche cenan y no vuelven a cenar hasta mañana. Entonces, así era el ayuno judío. El ayuno que pide Jesús y la Virgen es pan y agua en la mañana, pan y agua a mediodía y pan y agua en la noche. El ayuno que te prescribe la iglesia es un pan con café o con agua en la mañana, una comida bien hecha a mediodía y un pan con café con agua en la tarde. ¿En qué consiste el ayuno? El ayuno consiste en dejar de comer para que lo que no te comas se lo des a un pobre. Ese es el ayuno que yo quiero, dice el profeta Isaías. Que partas tu pan con el que tiene hambre. ¿Sí? Ayunar quiere decir privarte de algo, sufrir en carne propia por amor a Dios. Por eso es bueno el ayuno, porque ahí sabes si tú amas realmente a Dios, porque ofreces algo que te cuesta. Cuesta más dejar de comer. Y a veces le sacamos la vuelta y no sé, no vamos a ayunar. Ayune de hablar, ayune de ver esto y lo otro. Es cierto, también de eso debemos de ayunar. Pero el hombre que puede dominar a este animalito, que es carnal, es el hombre que ayuna. Para ayunar la carne, para vencer, la carne, hay que ayunar. Sí, el ayuno es necesario. Entonces, cuando tú ayunas, sientes esa fuerza. Hasta el perro ayuna, hasta el león ayuna. Los únicos que no ayunamos somos los seres humanos. Dejan de comer cuando se enferman. Ayunan. Cuando tú pecas, tú gozas. Cuando tú ayunas, Dios goza. Es nomás voltearle la cara a la moneda. Y no es que sea un Dios que le guste vernos sufrir, no. Es un Dios que le gusta ver hasta dónde ama usted. Porque Jesús dijo, Padre, si es posible, aparte de mí este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad sino la suya. ¿Mm? Cuando tú amas de verdad, eres capaz de sufrir. Oh, sí. Y mira lo que dice aquí. Jonás se preparó con oración y ayuno y marchó a Nínive de acuerdo a la orden que Yahweh le había dado. Nínive era una gran ciudad que se recorría en 3 días. Jonás comenzó a atravesar la ciudad y el primer día entero proclamó: en el plazo de 40 días Nínive será destruida. Convertíos, conviértanse, ninivitas.
¿Cómo sabemos que Él les habló de la conversión? Por la reacción de la gente. Los ninivitas creyeron en Dios, organizaron un ayuno y grandes y pequeños se vistieron de sayal. Ayuno, vamos a organizar un ayuno. Todos al escuchar las palabras de ese profeta, mire que les llegó profundo y se vistieron de saco. Es un sayal, es como un saco o arpía de papas de isle y se lo ponían a ras de piel y les picaba mucho, bien amarrado, bien ajustado, que cuando respiraban les picaba y hacían penitencia, se echaban ceniza en la cabeza y se acostaban sobre ceniza en la cara y se ponían a orar y a ayunar. Así le hacían. Jonás comenzó a atravesar la ciudad y caminó un día proclamando en el plazo de 40 días Nínive será destruida. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Pues bien, habían pecado hasta que nomás ahí en Nínive, pues ya venía la muerte. Los ninivitas creyeron en Dios. Primero, número 1, la palabra llegó, pegó con todo, tocó corazones. Los profetas que predican, cuando tú predicas y ayunas, uy, sientes que la palabra es como un marro que golpea. Es tan hermoso ayunar y luego predicar. Prepararte así como Jonás cuando vas a dar un retiro o una predicación en algún congreso, ayunar, orar, y el Señor te ilumina y te sientes tan fuerte, y cuando la palabra que estás predicando sale como marro, pega, y lo notas en la gente cuando hay arrepentimiento, quebrantamiento, conversión. Mira qué hermoso, dice aquí. Los ninivitas creyeron en Dios. ¿Y qué hicieron? Organizaron un ayuno, grandes y pequeños, y se vistieron de sayal, de saco. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive, que se bajó del trono, para que un rey se baje del trono. Quiere decir que la palabra le pegó duro al rey. Se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió con sayal, que pica, y se sentó en la ceniza y se echó ceniza. Entonces el mensaje llegó también para el rey con poder. Jonás tenía un poder al predicar. El convencimiento, el marro, el marrazo, el quebrantamiento. ¡Qué bendición! Se bajó de su trono, la soberbia, ¿no? Qué difícil es que nosotros nos bajemos del trono. ¡Ah, cómo somos difíciles! Y hasta cantamos: con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Aquí yo soy el rey. Aquí nomás mis chicharrones truenan. Así somos, pero saben una cosa. Este rey sí se arrepintió. Sí se quebrantó su corazón. Se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió de sayal y se echó ceniza, signos de arrepentimiento y penitencia. Luego mandó proclamar en Nínive este decreto del rey y sus ministros. Dio un decreto luego, vámonos. Dice así: que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, que nadie coma, que ayune todo mundo. Ni pasten ni beban agua, que hombres y animales se vistan con sacos, con cilicios, con cosas para hacer penitencia, e invoquen a Dios con insistencia, y que cada uno se convierta de su mala conducta. Número 1, que cada uno se convierta. Jonás predicó la conversión. Convertirse quiere decir volver al camino. Conversión. Amartía, pecado, es desviación, salirte del camino de Dios. Y volver es conversión.
Metanoia, cambio de mente, de corazón, de palabra. Y dice aquí, a ver si Dios se arrepiente. Pero número 1 dice, que hombres y animales hagan penitencia, que invoquen a Dios con insistencia. Con insistencia. Dios quiere que tú y yo invoquemos a Dios con insistencia. Sí, en estos días que estamos aquí en cuarentena, en cuaresma, en oración, insistir en la oración, hacer más oración y que cada uno se convierta de su mala conducta, conversión, y de sus acciones violentas, que se convierta de 2 cosas. Fíjese, de su mala conducta y de sus acciones violentas. En sí eso es la conversión, el cambio, el volver a Dios, el abandonar la mala vida que se lleva. La verdadera conversión es cuando la persona haya hecho lo que haya hecho, se entrega a Dios y se vuelve a Dios y le dice, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Perdóname, Señor. Cuentan que en una ocasión, en una ciudad, hubo un concurso. Y el concurso era de a ver quién arreglaba mejor en una estética, cortándole el pelo, haciéndole manicure, pedicure, arreglando la barba a una persona. La que mejor lo transformara, lo convirtiera en algo hermoso, esa iba a ganar $1,000. Una estética se fue a un basurero, agarró a un hombre que estaba ahí, vivía en la basura, comía basura, andaba sucio, piojoso, barbón, con las uñas negras y bien, pero bien sucio, capa de grasa traía en él. Lo grabaron primero con una cámara, luego se lo llevaron, lo bañaron, le cortaron el pelo, le quitaron los piojos, le arreglaron la barba, manicure, pedicure, le pusieron un trajezazo y unos guarachitos y lo presentaron. Pero antes de presentarlo, presentaron el video de cómo vivía. Todo mundo dijeron, ellos ganaron. ¿Qué conversión hicieron? ¿Qué cambio en esa persona? Vivía en la basura, comía basura, andaba entre piojos y chinches y garrapatas. ¡Qué conversión! ¡Wow! Pero cuando lo dejaron, se fue a vivir otra vez a la basura. Esa conversión nomás fue exterior. Alguien preguntó, oiga, ¿qué fue de aquel que ganó la competencia? Pues volvió al basurero, ella vive en el basurero, ella está en la basura. ¿Cómo? Dijo aquel hombre, que era un hombre de Dios. Y fue y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Porque soy basura. Yo me alejé, mi esposa, engañé a mi esposa también me engañó y se fue. Perdimos nuestra familia, todos nuestros hijos. Y pues yo empecé a tomar y terminé aquí. Y me siento basura y soy basura y de aquí nadie me saca. No, le dijo, tú no eres basura. Tú eres un hijo de Dios. Y le empezó a predicar. Primero le habló del amor de Dios, cuánto lo ama Dios, de lo feo que es el pecado y de cómo Jesús venció al pecado muriendo en la cruz. Le pidió que tuviera fe, que creyera en eso y que se convirtiera desde su interior. Y aquel hombre, al escuchar todas aquellas palabras con la Biblia, le llegó tanto, y sobre todo en un momento de oración que hicieron, que estaba llore y llore, y se convirtió. ¿Qué hizo? Se levantó, se fue, se entregó, se puso a servir en una parroquia, llegó a ser predicador, misionero, y en una de las noches que estaba predicando en una parroquia, al fondo vio a su esposa. Cuando terminó le dijo, ¿qué pasó? Y le dice, vengo a pedirte perdón. Y lloró la esposa, lo abrazó
Y lloraron los dos y le dijo, nuestros hijos se echaron a perder. Se echaron a perder nuestros hijos. Andan en drogas, están en unos centros de rehabilitación. Y los del centro de rehabilitación nos pidieran que fuéramos nosotros, pero que tratáramos de ir lo mejor que se pudiera. Vengo a pedirte perdón y a pedirte que me des otra oportunidad. Se perdonaron, se abrazaron y volvieron y fueron por sus hijos y trabajaron por la reconstrucción de su matrimonio. Después tendrían frutos con esos hijos. Queridos hermanos, en muchos lugares donde he predicado, en Detroit, se ha levantado gente y me dicen, Saúl, yo soy ese. ¿Cómo usted sabe que me pasó todo eso a mí? Después en otro lado, otro me dijo, yo soy ese que usted está poniendo de ejemplo. Varias personas me han dicho, yo soy ese. Ya Jesús me levantó, me arrepentí, me convertí. Esa es la conversión. No algo exterior, sino algo interior. Algo que comienza desde el corazón y luego se refleja en el exterior, en tu parroquia con tus seres queridos y con tu familia. Invoquen a Dios con insistencia, entonces hay que orar con fe. Que cada uno se convierta de su mala conducta, conversión. Primero oración, luego conversión. Y de sus acciones violentas, conversión de los asesinatos. A ver si Dios se arrepiente y se compadece, se aplaque el ardor de su ira y no perecemos. Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Wow! ¡Qué bendición! Dios no ejecutó el castigo. Después se enojaría Jonás y se sentaría bajo el sol que quemaba para hacerse morir y le dijo a Dios, quítame la vida, ¿por qué no los mataste? Porque Jonás quería que los matara. Miren, Dios es un Padre bueno, misericordioso. Aunque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todas las cosas que pasaban a veces decían, castigo de Dios, es un castigo de Dios. La buena noticia de Dios es que tenemos de Jesús, la buena noticia de Jesús, que tenemos un Padre amoroso, misericordioso. Que nosotros nos castigamos a nosotros mismos con nuestras malas actitudes y desviaciones. Y que Dios lo que quiere es que no nos hagamos más daño. Arrepiéntete, mi hermano, conviértete, cambia de vida, acércate a Dios. Cuaresma es tiempo de conversión. Dios puede perdonarnos, Dios puede hacer la diferencia en nuestras vidas. A ver si Dios se arrepiente y se compadece, se aplaca el ardor de su ira y no perecemos. Y Dios vio cómo se convertían, cómo ayunaban, cómo oraban y no los castigó. Y aquí dice, fíjese, ni siquiera dice así la Biblia, dice, cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió Dios del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Entonces es un Padre bueno, amoroso, misericordioso, que espera que usted y yo abramos el corazón, nos convertemos, hay que convertirnos, nos convertamos y entreguemos nuestra vida. Cuaresma es tiempo de hacer una buena confesión, es tiempo de hacer oración, ayuno, penitencia, es tiempo de clamar a Dios con todo el corazón y pedir perdón por el pecado del mundo, que a veces es causante de todos estos daños que ahora estamos viendo. Arrepentíos, convertíos, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y que viva. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te damos gracias. Te pedimos que nos des
gracia, especialmente para convertirnos, para cambiar nuestra manera de pensar, hablar, actuar y de ser. Padre, nos ponemos en tus manos. Derrama tu gracia y tu bendición sobre todo a todos los que están escuchando esta enseñanza para que se conviertan y se entreguen a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, con la intercesión de la Virgen y del Señor San José, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Hasta mañana. O los que quieran rezar el rosario ahorita a las 10, acompáñenme.